Dios les bendiga y bienvenidos a otra escuela dominical. En este día vamos al estudio número 50 y la lección se titula Jonatán y David, amigos leales. Vamos a discutir algunos versos en Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Veremos también algunos versos de Primera de Samuel, capítulo 19, algunos versos de capítulo 23 y un verso de Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 26. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Después que David venció al gigante Goliat, quien estaba amenazando al ejército de Israel, David cobró gran fama. Todo Israel y hasta el rey Saúl de ese entonces tuvieron en alto a David, tuvieron mucha estima hacia David, mucha admiración por esta proeza que había hecho, ya que nadie pudo hacerle frente a este gigante, y David lo hizo. No solamente lo hizo, sino que lo derrotó. Así que se hizo famoso David en todo Israel. Y el rey Saúl determinó que David permaneciese en el palacio. No lo dejó más ir a casa de su padre, sino que se quedó en el palacio. Y dice que cuando David estaba hablando con Saúl sobre esta victoria sobre Goliat, ahí apareció Jonatán y le conoció. Y lo interesante que dice que cuando se conocieron, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David. ¿Qué sucedió aquí? En este momento, Jonatán pudo darse cuenta de que David tenía su mismo corazón. Sus almas quedaron ligadas porque primero ambos tenían muchas semejanzas. Tenían aproximadamente la misma edad. Ambos eran valientes, eran osados. Ambos tenían un corazón entregado completamente a Dios. Ambos tenían confianza en ese Dios de Israel. Y pues, por esta razón, quedaron ligadas, dice, sus almas, sus corazones quedaron ligados. Y dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. En ese momento Jonatán pudo darse cuenta de que David era el elegido por Dios para gobernar en Israel, para heredar el trono de Saúl. Se suponía que Jonatán, como príncipe y heredero, como hijo primogénito de Saúl, fuese quien heredara el trono. Pero ya desde este momento que Jonatán conoció a David, sus almas quedaron ligadas. Se formó entre ellos una amistad profunda y espiritual. Ya en este momento Jonatán se pudo dar cuenta de que David iba a ser el próximo rey de Israel y no él. Interesante y admirable lo que hizo Jonatán, porque renunció, al darse cuenta de que Dios había escogido a David, él renunció a lo que le pertenecía. Él renunció a su herencia como príncipe heredero y permitió a David heredar esta posición de ser rey de Israel. Esta amistad, este amor de amigo profundo entre Jonatán y David estaba basado sobre todo en lo espiritual. Había admiración entre ambos, había respeto entre ambos, y a pesar de tener semejanzas, también tenían diferencias. Jonatán era el primogénito, el hijo mayor de Saúl, del rey Saúl, quien ya estaba desechado por Dios en esos momentos. Sin embargo, David era el hijo menor de Isaí, de un granjero, un hombre que tenía una finca y se dedicaba a cuidar animales, especialmente las ovejas. Así que había diferencia entre ellos en este aspecto. Dice el verso 2: aquel día
Saúl le retuvo y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl, fascinado por la victoria de David sobre Goliat, lo dejó que viviese en el palacio. Y aquí vemos cómo lo que Dios tiene planeado se tiene que cumplir de todas maneras. Saúl, sin darse cuenta, en estos momentos ya estaba preparándole el camino a David para lo que Dios tendría para él de heredar el trono. Ya David, siendo un joven, se estaba ya familiarizando con los asuntos del palacio. El rey Saúl, que ya estaba desechado por Dios, ya estaba siendo usado por Dios, ya estaba contribuyendo para que el futuro rey se fuera acoplando, se fuera aclimatando, se fuera identificando con el ambiente del palacio. Porque Dios es quien mueve las fichas y Dios hace como Él quiere y escoge a quien Él quiere. Así que Saúl, aunque ya había sido desechado por Dios por su desobediencia, ya estaba colaborando, ya estaba siendo utilizado por el Padre Celestial para que David se fuera acostumbrando al ambiente del palacio. Dice el verso 3. Entonces Jonatán hizo un pacto con David. Hicieron un pacto. Su amistad era profunda. El amor entre ellos era un amor, una hermandad bien espiritual. Entonces dice que hicieron un pacto porque le amaba a Jonatán como a sí mismo. Así como dice el mandamiento, el primer mandamiento de Dios: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y era la práctica de ese tiempo. ¿Por qué hizo Jonatán? ¿Por qué hizo este pacto con David? La costumbre en aquellos días era que cuando una persona podía identificar, podía percibir, a esa persona se le era revelado que alguien estaba siendo favorecido por Dios. Jonatán se dio cuenta de que Saúl estaba siendo favorecido por Dios y tomó la iniciativa para hacer un pacto con David. ¿Qué incluía este pacto? Este pacto que hicieron David y Jonatán incluía lo siguiente. Primero, con este pacto ellos se comprometían a no ser enemigos, a no atacarse el uno al otro. Una vez hecho este pacto, ellos se comprometían a que ninguno de los dos se iba a atacar, siendo Jonatán el príncipe heredero, quien se suponía que tomara el trono, y David, hasta ese momento un joven que se estaba dando a conocer ahora por la victoria de Goliat. Ese pacto incluía que no se iban a atacar el uno al otro. Ese pacto incluía el compromiso de no agresión y además el compromiso de que ambos tendrían clemencia, ambos serían bondadosos con sus hijos, ambos serían bondadosos con los descendientes de cada uno. Dice el verso 4: y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas. Inclusive le dio a David su espada. Jonatán le dio su espada a David, su arco y su cinturón. Y era la práctica de aquellos tiempos también. De nuevo, los cortesanos, los que formaban parte de la corte del rey, también tenían esta costumbre para formalizar un pacto. Fíjense que Jonatán aquí le está entregando a David su túnica, su espada, su arco y su cinturón. En otras palabras, Jonatán ya sabía que David era el elegido por Dios y no él para heredar el trono. Hay que admirar este gesto de Jonatán. Fíjense que no fue egoísta, no pensó en él, en el momento en que él supo, que él percibió por el Espíritu de Dios, percibió que David era quien iba a reinar en Israel. Al entregarle su cinturón, su túnica, su espada y su arco, le está diciendo: tú eres el elegido por Dios. Hay que admirar el respeto de Jonatán hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. Si él fuese otro, lucharía por heredar el reino. Sin embargo, a él le importó más
que se cumpliera la voluntad de Dios que su propio deseo de ser el rey como se suponía que le correspondiera. Dice que la túnica era la de él, de Jonatán, quien era el heredero del trono. Y Jonatán no titubeó en ofrecerle al considerado desde aquel momento como el amigo de su alma. No titubeó Jonatán en concederle el puesto, el futuro puesto del trono del reinado de Israel. Así que el mismo Jonatán, al darse cuenta que David estaba siendo utilizado por Dios, renunció. Dice que Jonatán fue desplazado, pero más bien él se desplazó a sí mismo para ceder el paso a David. La entrega de la túnica y de las otras prendas eran muestras externas de una entrega total de sí mismo. Jonatán reconoció que el elegido era David y, respetando los planes de Dios, le abrió paso a David, le entregó lo más apreciado de él: su cinturón, su manto, su túnica, su espada, su arco, queriéndole decir: tú eres el próximo rey de Israel, tú serás el próximo rey de Israel. Pasamos ahora a 1 Samuel capítulo 19, versos 4 y 6. Hay que decir que en este periodo, una vez que David venció a Goliat, David comenzó a vivir en el palacio. Cuando tenían una victoria, los israelitas, cuando tenían victoria sobre otros pueblos, especialmente sobre los filisteos, la gente, cuando ellos llegaban victoriosos de la batalla, la gente, especialmente las mujeres, comenzaban a gritar de esta manera: Saúl mató a 1000 y David mató 10,000. Esto provocó celos en el rey Saúl, porque el rey Saúl ya estaba desechado por Dios. Y cuando alguien ya está desechado por Dios, sus sentimientos mismos lo traicionan. Se llenó de celos porque la gente estaba clamando a David. Y el rey Saúl dijo en una ocasión, dijo: ya lo que falta es que le den el reino, que tenga el reino, que se haga rey, que lo hagan rey de Israel. Esto atemorizó a Saúl, y desde entonces por esos celos Saúl procuraba matar a David. Del muchacho a quien él admiraba, a quien quería como un hijo, empezó a tornarse de celos, a tenerle odio a David, porque la gente le daba vivas a David, la gente admiraba a David, y según él estaban poniendo a David por encima de él. Y también Saúl sabía que David estaba favorecido por Dios. Saúl sabía que el elegido era David. Así que por todas esas razones, por los celos que tuvo con David, decidió entonces matarlo. Buscaba la forma de salir de David. Sin embargo, Jonatán siempre se mantuvo con ese amor puro hacia su hermano David, con ese apoyo a David, guardando el pacto que ellos en el cual se habían comprometido. Y dice el verso 4: Saúl procuraba matar a David, y Jonatán le dice en el verso 4, le dice Jonatán a Saúl: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha cometido ningún pecado contra ti. Jonatán le dice a su padre: no peques contra David porque no te ha hecho ningún daño. Continúa diciendo: al contrario, sus obras, las obras de David, que Dios hacía por medio de David, sus obras te han sido muy beneficiosas. David en todo momento obedeció a Saúl. David era fiel al rey Saúl. Era fiel, era leal a Saúl. Sin embargo, en una ocasión, cuando tocaba el arpa para Saúl, Saúl le lanzó, lo atacó con su lanza, queriendo asesinarlo. Sin embargo, David pudo esquivarlo.
Aquí está Jonatán convenciendo a su padre para que no ataque a David, porque David siempre le fue fiel a Saúl. Incluso cuando Saúl procuraba matarlo, David siempre veía a Saúl como el ungido de Dios, el elegido de Dios, a quien había que respetar y conservar su vida. La imagen de David, como dije, se había agigantado a los ojos del pueblo, y Saúl no pudo soportar el celo y el temor de ser destronado. ¿Pasará esto hoy día? Habrá personas hoy día en diferentes instituciones que cuando ven que alguien está siendo apoyado por la mayoría, el líder sienta celos. Lamentablemente pasa en todos los ámbitos. Puede pasar en las iglesias, en las familias. Sin embargo, nuestra actitud debe ser como la de Jonatán, de humildad y de apoyo al que está subiendo. La humildad es precisamente eso. La humildad es permitir que el otro, que el prójimo crezca. Permitir que el prójimo, que esa persona, ese joven o quien sea, a quien Dios está usando, que siga subiendo y suba prosperando y siga prosperando en el Señor. La amistad genuina y valerosa de Jonatán lo condujo a interceder por la vida de su amigo. Aquí está Jonatán intercediendo por la vida de David. Jonatán, a pesar de ser hijo de Saúl, del rey, está buscando la forma de proteger a David, y en todo momento buscó protegerlo. Y continúa Jonatán hablando con su padre Saúl y le dice: él arriesgó su vida cuando mató al filisteo, a Goliat, y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste, le dice Jonatán a Saúl. Tú lo viste y te alegraste cuando él venció al gigante. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin motivo? Ciertamente David había arriesgado su vida para callar al blasfemo de Goliat, al incircunciso, como le llamó David. Solo había una razón para pedir la muerte de David. Solo había una razón para que Saúl quisiera matar a David: los celos. Los celos. Jonatán llegó a la osadía, se atrevió a desafiar a su propio padre, y la valerosa intercesión estaba fundamentada en una amistad profunda y el peso de la razón. Había dos motivos: la amistad absoluta que sentía hacia David, y también el peso de la razón, porque sabía que David no había cometido ningún mal, no había cometido ningún error ante Saúl. Dice el verso 15, capítulo 23, verso 15, dice: David, al ver que Saúl había salido en acecho de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Verso 16. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Ores, David huyendo de Saúl, y le fortaleció en Dios. David, por voz de Jonatán, David se escondió en Ores para no ser muerto, asesinado por Saúl. Y Jonatán fue a él. Jonatán dejó el palacio y fue allá al desierto donde estaba David. En ese momento Jonatán deja la comodidad del palacio y se fue al desierto a soportar el calor para proteger a su gran amigo, a su gran hermano David, y le fortaleció. Verso 17, le dijo: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Le dijo Jonatán a David: tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. O sea que Jonatán estaba completamente convencido. Jonatán estaba convencido de que David estaba protegido por Dios en todo momento, y que los planes de Dios eran para imponerlo como rey. Saúl mismo tenía conciencia de esto. Saúl sabía que David estaba fortalecido por Dios. Las cualidades de Jonatán como buen guerrero y su nobleza de carácter
le daban calidad para ser un rey digno. Sin embargo, Jonatán, convencido de que el elegido por Dios para suceder a Saúl era David, presenta una discreta renuncia. Ya Jonatán había renunciado completamente al trono porque sabía de los planes de Dios. Ambos hicieron pacto ante el Señor. Fíjense, hicieron pacto, pero un pacto, no cualquier pacto, sino un pacto ante Dios. Dice, y era un pacto muy serio porque fue hecho delante del Señor. Se habían juramentado ante el Señor. Luego de eso, tiempo después, Saúl y Jonatán están en una batalla contra los filisteos. Y ahí muere Saúl y muere Jonatán, el gran amigo de David. Mueren en esta batalla. Y en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 26, David se lamenta. Se lamenta por la muerte de ambos. En especial por la muerte de Jonatán. Y dice lo siguiente David. Verso 26, 2 de Samuel, capítulo 1. Dice David: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy querido. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. El amor entre David y Jonatán, esa amistad tan profunda, basada en el plano espiritual, que dice que era más maravilloso que el amor de las mujeres. Alguien afirma que, estando convencido de que su amigo había sido elegido por Dios, Jonatán renunció noblemente a sus propios derechos y concilió la fidelidad que debía a su padre. Jonatán hizo algo grandioso. No solamente que estuvo de parte de David y lo protegió y lo defendió hasta lo sumo, sino que también concilió. O sea, tampoco le traicionó a su padre, sino que le fue fiel a su padre, pero también fue fiel al pacto que había hecho con David. Concilió también la fidelidad que debía a su padre. Esto es una muestra de una amistad pura, de una amistad desinteresada. Una amistad verdadera. Pero ellos habían hecho un pacto. David y Jonatán hicieron un pacto. Y en esta hora, en este momento, Dios nos dice que nos comprometamos y hagamos un pacto con Dios. Hagamos un pacto de amistad y de lealtad con Dios. Si hacemos ese pacto eterno, si tú y yo hacemos ese pacto por toda la vida de amistad y de lealtad con Dios, vamos a ser enriquecidos grandemente. Vamos a vivir una vida victoriosa porque Dios nunca fallará a sus promesas. Dios siempre estará con nosotros. Hagamos pacto con Dios. Dios le bendiga.